Hermanas, después de haber hecho la introducción, después de que les expuse el proyecto que tengo de estas charlas con ustedes, después que ya le dimos gracias al hermano Darwin y a la hermana Mónica por lo que se han interesado en dar a conocer a nuestras formandas estas charlas del Padre, paso a desarrollar el primer tema. El primer tema que quiero conversar hoy es el tema de una palabra que se ha hecho famosa, muy repetida, que es la palabra carisma. Yo diría que es la palabra teológica más repetida hoy y sobre todo desde que el Concilio Vaticano II se dedicó a estudiar lo que eran los carismas de la Iglesia, cómo conocerlos, cómo purificarlos, cómo enriquecerlos y cómo llevarlos a cabo. Sobre ese tema es que quiero referirme en esta primera conversación con ustedes, hermanas. La palabra carisma es una palabra que indica muchas cosas, pero aquí la necesitamos como el fondo teológico de lo que vamos a estudiar en esto. ¿Qué es pues un carisma? El carisma son cualidad, don natural que tiene una persona para atraer a los demás por su presencia, su palabra o su personalidad. Ese es el carisma. Y eso es lo que vamos a estudiar. En el cristianismo, carisma se llama gracia, don concedido por Dios a algunos hombres en beneficio de la comunidad. ¿Quién es el autor de los carismas? El Espíritu Santo. Es la manera como el Espíritu Santo sigue cumpliendo la misión que Jesús le dejó antes de subir al Padre, que fuera la memoria viva de Él, para que no olvidáramos nunca quién fue Jesús de Nazaret, su mensaje, su vida y su salvación. Y para que hiciera crecer en vida, en gracia, esa primera comunidad y todas las comunidades. La palabra carisma está unida al Espíritu Santo porque Él es el que da esos regalos, siempre con la finalidad de que la amada Iglesia de Dios en cada uno de sus componentes vivamos la vocación a la santidad a la que hemos sido llamados. ¿Cómo se dividen esos carismas? Son sobrenaturales, concedidos por Dios a determinadas personas, aunque se le atribuyen sobre todo al Espíritu Santo, son igualmente don del Padre y don del Hijo. Pero quien los anima y los ayuda a desarrollar y a vivir es el Espíritu Divino, es el Espíritu Santo. Segundo, son un don para la Iglesia. La Iglesia es la depositaria de los carismas del Espíritu. Y todo carisma que reciba la persona es para el crecimiento y la santidad de la Iglesia y de cada uno de sus miembros. Los carismas son para el bien común, concedidos para servir en la edificación de la Iglesia. Sus efectos se manifiestan en favor de los miembros del cuerpo místico en función del amor. Son útiles para que la Iglesia cumpla su misión y por lo tanto no son ni privados para sería un egoísmo, ni son superfluos, son necesarios para el crecimiento de la Iglesia. Vean pues el fondo teológico de los carismas. Digamos unas cuantas cosas de esa realidad maravillosa de la presencia del Espíritu Santo en la Iglesia. Primero, no son requisitos para la salvación personal, como lo es la gracia santificante. Lo interesante de la gracia es que la gracia santificante es para la persona. Yo no se la puedo comunicar a otro, es mía. Pero los carismas me los dan a mí, pero no para que yo los disfrute,
sino para que con ellos ayude a construir la iglesia y la santidad de la iglesia. Esa es la diferencia entre carisma y gracia santificante. Segundo, el Espíritu Santo los concede a quien quiere y cuando quiere. Lo dice San Pablo en la primera a los Corintios 12:11. Se encuentran en todo tiempo y lugar. El Espíritu Santo ha obrado belleza en toda la historia de la iglesia. Cuando yo comenzaba las clases de historia de la iglesia al seminarista, les decía, mire, a Jesús los evangelistas le dedicaron 4 evangelios, al Espíritu Santo 1 que dura hasta hoy, que es la historia de la iglesia, la presencia de la iglesia, la santidad de la iglesia. Ese es el evangelio vivo del Espíritu Santo. Tercero, no son dones transitorios. El Espíritu los da y los quita según su beneplácito. Son pasajeros. Respecto a las virtudes teologales, son permanentes y sobre todo con relación a la caridad, que no disminuye. Poseen, sin embargo, una cierta estabilidad que hace que el hombre, dotado habitualmente del carisma profético, sea llamado profeta. Profeta es el que ha recibido ese don de proclamar al Señor, pedir a los demás, enseñar a los demás la persona y el mensaje del Señor. Tercero, son valores por su grado de utilidad, en cuanto son más útiles para edificar la iglesia. Tengamos eso siempre presente, lo que Dios nos ha dado, el talento que nos ha dado, los carismas que nos ha dado, son siempre al servicio de la iglesia, porque la iglesia no tiene otra misión que conservar esos carismas para que Jesús sea más conocido, más amado, más unidos con Él. Hay una pregunta, seguro que alguna de las novicias o formandas me la haría. Padre, los carismas se pueden pedir. Sería orgullo pedir el carisma de la oración. Sería orgullo pedirle al Señor el carisma de la castidad consagrada. No, se pueden pedir. No son orgullo, pero eso sí, si los pido es para ponernos al servicio de la iglesia. Jamás podría adquirirse ni ser previsto con fuerzas humanas. Si lo pido y me lo regala el Señor, es para el servicio de la comunidad, para el servicio de esa gran comunidad que llamamos nuestra madre la iglesia. Y por último, el carisma brota con formas nuevas. Eso es lo más característico del carisma. No se repite. Los carismas, el Espíritu Santo siempre se renueva. Los va creando, los va dando, regalando a medida de las necesidades del tiempo. Por eso llamamos los signos de los tiempos, son momentos de la actuación del Espíritu en la comunidad. Este tema nuevo de los signos de los tiempos lo puso de presente Juan 23 en el discurso de apertura del Concilio Vaticano II. Los tiempos nuevos exigen carismas nuevos. Los carismas van unidos a las necesidades de la iglesia, a las culturas, a todo lo nuevo. No podemos anquilosar los carismas, guardarlos como se guardan cosas que ya prestaron su servicio. Por su naturaleza los carismas son comunicativos y hacen nacer aquella afinidad espiritual entre las personas y aquella amistad con Cristo que da origen a los movimientos carismáticos. De modo que esto nos lo enseñó el Papa en la Christi Fideles Laici, en el número 24. De modo que entonces los carismas son renovables, nuevos,
el Espíritu Santo es muy creativo. Cuando uno estudia la historia de la Iglesia, se da cuenta de cómo ha llevado a la Iglesia para crear nuevas modalidades, para educar a los pueblos, cómo tuvo el carisma de la vida monacal para poder educar a los bárbaros que llegaron a Europa, cómo regaló el carisma de la vida consagrada en la Edad Media para acudir a las necesidades que entonces se presentaban con la aparición de las culturas de los pueblos europeos. Es interesante la historia de los carismas, es la historia de la Iglesia, es la historia del Espíritu Santo, es la historia de la renovación continua, es la historia de las respuestas del hombre a estas llamadas. De modo que entonces tenemos que el carisma es eternamente renovable, novedoso, va dando respuestas nuevas a tiempos nuevos, a problemas nuevos. Ver las soluciones que la Iglesia está buscando a los problemas actuales son los carismas nuevos que está recibiendo. ¿Y cuál es? Alguna otra hermana me va a preguntar, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre talento y carisma? El talento es la capacidad natural de la persona, eso nace con la persona. El talento más desarrollado, para eso viene la educación, viene el colegio, viene la universidad, para enriquecer el talento que Dios nos dio. El carisma es un don sobrenatural del Espíritu para edificación del cuerpo eclesial. Por ser sobrenatural, no implica que sea necesariamente algo portentoso, cuidado, se ha exagerado. Ha habido un abuso de la palabra carisma, hoy se ha desfigurado, hay cosas muy raras. Le ha parecido hoy a la sociedad y a la Iglesia cosas rarísimas por no entender la esencia del carisma, la finalidad del carisma, la gracia del Espíritu, por no tener conceptos claros de Iglesia, por no tener claro para qué trabaja el Espíritu Santo. Más bien, los dones se integran en la disposición natural de la persona y actúan en ella. De modo que el carisma aprovecha los talentos, las cualidades de la persona, la formación humana de la persona. Con este fondo teológico de los carismas en la Iglesia, se puede muy bien entender y agradecer a Dios el carisma que le diera a nuestros santos fundadores. Será el siguiente tema que trataré con las formandas, el carisma fundacional. Porque vamos a ver que es una actuación especial del Espíritu para darle a la Iglesia nuevas formas de vida de santidad, que se llama la vida religiosa. Pero necesitábamos este fondo, saber que el carisma nace del Espíritu, que enriquece a la persona, pero que va dirigido a la santificación de la Iglesia, que no se puede quedar en un egoísmo, sino en una entrega generosa a la Iglesia y a su apostolado. Tenemos pues muy claro este fondo teológico del carisma. Bueno, entonces el mundo carismático es riquísimo, es muy abundante, el fondo del carisma es enorme, pero yo quiero con las queridísimas formadas y con nuestras hermanas de las comunidades analizar un carisma especial que lo ha recibido la Iglesia desde los primeros momentos de su fundación y su presencia histórica. Es el carisma de los fundadores. Merece una parte especial ese carisma para tenerlo muy presente. ¿Qué es el carisma fundacional? Es una gracia del Espíritu, dada a una o a varias personas. ¿Para qué? Para que
le regalen a la Iglesia una forma nueva de vivir la vida religiosa. Esa es la definición de un carisma fundacional. ¿Quiénes lo reciben? O una o varias. Tenemos, por ejemplo, el Carmelo, el carisma fundacional lo recibió aquel grupo de ermitaños del Monte Carmelo. No tenemos un fundador directamente, fue toda una comunidad dirigida por Brocardo y Bertoldo, que allí recibieron el carisma que llevarían a Europa, y en Europa se convertirían en los carmelitas. De modo que puede ser personal o colectivo. Pero lo interesante del carisma fundacional es que lo recibe con humildad el fundador, lo lleva a cabo en toda la obra fundacional y lo deja a la comunidad. Pero ¿qué pasa cuando un fundador muere o cuando Roma suspende a un fundador? ¿El carisma queda anulado? No. Hemos visto hace poco cómo el Papa suprimió el carisma fundacional de dos fundadores de comunidades modernas, pero el carisma no se perdió, porque el carisma quedó en la comunidad. El depositario del carisma fundacional es la comunidad. Por eso, aunque los fundadores mueran, por eso, aunque los fundadores sean castigados por la Iglesia, como en estos dos casos concretos a los que me refiero, el carisma fundacional pasó y lo tiene que vivir cada miembro. Esto es muy importante, saber que el carisma fundacional lo tengo yo, lo vivo yo, lo anulo yo o lo enriquezco yo. Ese yo no es egoísta, es la persona que actúa y que lleva a cabo cada momento de la historia el carisma que recibió mi fundador. De modo que tenemos, pues, antes del concilio, el carisma fundacional existía y todo, pero no teníamos una teología viva del carisma. El concilio puso de presente a los fundadores. En el concilio, el fundador adquirió un gran sentido teológico, su existencia y su trabajo. Entonces tengámoslo en cuenta. Antes del concilio había sí, los fundadores eran santos, se les quería, pero no tenían ese valor eclesial tan maravilloso que el concilio les reconoce a lo largo, que es que son portadores de un mensaje vivo. En el concilio se alaba a los fundadores, se tiene en cuenta su trabajo y se vive. De modo que con estos comienzos empezamos para la siguiente charla ese carisma fundacional, quiénes lo reciben, cómo lo viven, qué es para ellos y cómo nos toca a nosotros asumirlo, purificarlo, darlo a conocer y vivirlo en nuestra vida. Hermanas, muchas gracias y creo que podemos seguir avanzando en estas charlas y en estas reflexiones. Gracias por la atención que ponen, gracias porque entre todos podemos reflexionar y aprovechar este tiempo que el Señor nos regaló. Alabado sea Jesús.